Te explico cómo una mala decisión al formular una adicional en un proyecto por administración directa está trayendo consecuencias penales a quienes lo aprobaron y permitieron su ejecución. Este es un proyecto intangible, no estructural, que no es una obra, sin embargo estaban ejecutando un tramo que era una adicional. ¿Qué tenían que hacer? Una apertura de trocha carrozable. De esa forma lo plasmaron los trabajos. Los residentes de esos proyectos y los inspectores eran arqueólogos, ya nada de la rama de ingeniería civil ni arquitectura. Sin embargo, supongo que dentro de su equipo habrán tenido profesionales de la materia que los habrán asesorado para ejecutar estos trabajos o elaborar este expediente adicional. ¿Pero qué había sucedido? Esto data del año 2021-22. Pues el director del proyecto, reciente proyecto como le llaman acá, había justificado el adicional de apertura de trochas para poder llegar a determinado sitio y seguir realizando sus trabajos de rescate arqueológico. Sin embargo, lo que determinó el órgano de control fue que ya estaba faltando un 5% aproximadamente para terminar el proyecto y todavía no se había ejecutado la partida de apertura de trochas, la cual ya había estado aprobada 5 meses antes. Entonces, ¿qué había sucedido adicionalmente para reforzar el argumento de la Contraloría? Que el inspector del proyecto había anotado en el cuaderno de obra que a la fecha no se tenía ejecutándose tal y tales partidas y por lo tanto él renunciaba. Más argumentos debe estar en los apéndices del informe de control. Sin embargo, acá ya tienes una evidencia de que algo como que por ahí turbio se estaba plasmando. Y lo cual pues ha sido evidenciado en el cuaderno de obra. A pesar que no es una obra, pues tenía su cuaderno de obra, ¿no? Pues bueno, hasta aquel momento te das cuenta que se venían haciendo los trabajos de rescate arqueológico, faltaba algo de 5% para que termine el proyecto y todavía no se había dado inicio a la apertura de la trocha carrozable. Entonces, ¿cómo estaban llegando la gente a realizar el rescate de esa zona, a realizar los trabajos si supuestamente no tienen acceso, ¿verdad? Entonces, el auditor que fue dio evidencia de que estaban utilizando otros accesos para llegar a la zona, por lo tanto no era necesario ese adicional. Sin embargo, la nueva inspectora, que también era una arqueóloga, durante su periodo, esta nueva inspectora, que fue algo de 2 meses, se dio inicio a los trabajos de la apertura de trocha, anotada en el cuaderno, valorizada en ese informe mensual de septiembre y dando cuenta de que se estaban ejecutando la apertura de la trocha a pesar de que el plazo de obra también ya estaba por vencer. Pues bueno, esta nueva inspectora arqueóloga renunció a fines de ese mes y colocaron a otro inspector de proyecto y pues en su periodo se continuó también ejecutando los trabajos de la apertura de la trocha carrozable y lo que argumenta acá la Contraloría es que para qué continúa si ya se evidenció que estaban usando otros accesos y además la apertura de estas trochas se estaba dando en terrenos que son privados y no iban a beneficiar al proyecto, más bien iba a beneficiar a esos privados. Eso dan a entender. Ahora, el tema de la responsabilidad no solo va contra el residente del proyecto, sino también contra el inspector y hasta el gerente de infraestructura, porque permitió que se continúen con estos trabajos, permitió que se inicien y que se continúen. Y miren los argumentos que colocan acá, ¿no? El gerente de infraestructura y los demás decidieron continuar con la ejecución de los accesos contenidos en la modificación presupuestal, a pesar que se requería 90 días para los trabajos. O sea, necesitabas 3 meses según tu adicional para hacer esos trabajos y solo te faltaban 2 meses para terminar el proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí no hay coherencia. Hay incongruencia. Y ojo acá para los que son funcionarios y creen que no, que ya el residente nomás tiene toda la responsabilidad. Pues sí, en las horas por ahí el residente carga con la mayor responsabilidad. Sin embargo, mira estos argumentos de la Contraloría, donde están acusando al funcionario por permitir que se continúen con los trabajos. No controló de manera correcta la ejecución del proyecto, porque bueno, eran sus funciones. Además, mira lo que precisa, que no informó esto al gerente general para que se tomen estas acciones correctivas, las cuales, según la Contraloría, era que se paralicen los trabajos. Entonces te das cuenta que acá, a sabiendas, cometiste el error. O sea, tenías ahí una acción de omisión. Al final esto contrajo un perjuicio cuantificado por 1.300.000 soles, lo cual es lo que estaba valorizada estas aperturas de trocha carrozable. Penal que tienen todos los involucrados y hasta la inspectora que trabajó solo 2 meses, pero por permitir el inicio del trabajo y por permitir que se continúen, está con esta responsabilidad. En este caso hay muchas acciones que pudieron evitarse, que pudieron mitigar y prevenir que se genere esto, como por ejemplo lo mismo que te dice la Contraloría, ¿verdad? Has debido de paralizar la obra. Has debido de paralizar esos trabajos. O lo otro es pues que oportunamente inicies con estos trabajos de la apertura de la trocha, evidenciar que era necesario.
Pero ¿qué sucede en la práctica, señores? A veces tenemos muchas situaciones en las cuales nuestra meta es, por ejemplo, hacer 5 calles asfaltadas y terminadas. Y por ahí tenemos que hacer una más, ¿verdad? Unas 5 calles en lugar de 5 hacemos 6. Se genera, se le da la forma al adicional y por ahí puede llegar esta situación de control donde se evidencia que no era necesario para cumplir con tu objetivo, así como lo de acá. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ya no simplemente es, lo hago lo adicional porque sí, porque siempre fue así. Esa palabrita de que siempre fue así, hay que analizarla bien. Y más aún si es que eres funcionario. ¿Te das cuenta? A todos arrastra, a todos los que prometieron. Ya por más aún que digas que no, soy inocente, que no pasó nada, ya te genera el malestar. Por más que salgas absuelto, ya te genera las notificaciones, el malestar que llegan las notificaciones bajo tu casa, que las ve tu familia, tienes que gastar en abogado, es un desgaste emocional, es un desgaste físico. Entonces todo esto se puede prevenir. Actuemos a la prevención y no a la reacción.